Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Luis Enrique Ames. Él es adjudicador y también árbitro, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra Luis Enrique? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludar a ti, a todo el equipo de Infoconstrucción y agradecido por la gentil invitación. Muchas gracias a usted por su valioso tiempo. Empecemos con la actual ley de contrataciones del Estado. A su parecer, ¿este es un obstáculo para la reactivación de las obras paralizadas a lo largo y ancho del territorio? En realidad debemos tener un contexto. El contexto de las obras que se ejecutan con el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, la 30225, sus diversas modificaciones, el Decreto Legislativo 1341, el Decreto Legislativo 1444, entre otras, no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, si nos colocamos en contexto con las lluvias, con el tema del fenómeno del Niño, que coyunturalmente hablando ha traído como consecuencia que, por ejemplo, el gobierno de turno tome la decisión de dejar o dar a entender que pretende crear una nueva institución. Esta institución es la Autoridad Nacional de Infraestructura, con la finalidad de reactivar estos proyectos. Estos proyectos tienen una normativa específica y específicamente están a cargo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, donde, a tu pregunta, no tiene mucho que ver la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, si me preguntaras específicamente cuáles son las debilidades que tiene esta Ley de Contrataciones del Estado, yo podría decir que en los procesos o en las obras donde se está vinculada esta normativa, resultan siendo muy complejos. Específicamente, para poder contratar con el Estado hay muchas formalidades. El Estado pareciera que no es un solo Estado integral, sino existen la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Cultura, un plazo para poder pedir autorización, que no necesariamente es el mismo plazo para si es que yo encontrara X situación al momento de ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, yo diría que sería interesante que, haciendo la precisión, que si se tiene planeado esta autoridad crearse, integre a todas las instituciones, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta para que justamente esta nueva entidad, hablamos de la Autoridad Nacional de Infraestructura, no vuelva a cometer los errores que ya cometió en su momento la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? En realidad serían muchas variables. Obviamente, en mi experiencia, bajo mi experiencia, yo podría decir que principalmente tendría que abrirse el mercado a que todos los principales ejecutores nacionales e internacionales que quieran ejecutar los proyectos aquí en Perú y que tengan la capacidad financiera, la logística para hacerlo, lo hagan. Al día de hoy, solo por citar un ejemplo, y volviendo al tema de la Ley de Contrataciones del Estado, si yo quiero contratar con el Estado y soy un contratista peruano que no tengo tantos millones en línea de crédito para poder colocar como fianzas, el Estado peruano me dice, además de tus fianzas, tú tienes que tener una línea de crédito de muchos millones, dependiendo del proyecto, de la magnitud del proyecto. Entonces, la gran mayoría de ejecutores nacionales se han visto relegados por empresas internacionales, que no es nada en contra de las empresas internacionales. Sin embargo, la línea de crédito en los bancos de estas empresas internacionales no tiene comparación si los ponemos al costado de los empresarios nacionales. Entonces, esta situación, no estamos hablando de las cartas fianza, estamos hablando de la línea de crédito que se exige para poder postular solamente un proyecto. Me parece que es un trato desigual, ¿no? Entonces, esta situación creo que podría tenerse en consideración para que muchos profesionales de muy buen nivel, de grandes empresas y que tienen logros ya ganados, puedan seguir participando en la ejecución del proyecto. Otro tema sería tal vez las limitaciones presupuestales que pueden haber, ¿no? Al haber limitaciones presupuestales no garantizas o no se garantiza que tengas a los mejores profesionales y que no tengas un muy buen proyecto. Lamentablemente, al momento que se elabora un expediente técnico, en el costo-beneficio, las entidades proponen al proyectista y le dicen, mira, ¿sabes qué? Si el proyectista dijera, por citar un ejemplo, este es un proyecto de 250 millones de soles, la entidad le dice, mira, solamente tengo 200 millones de soles.
tú ves la manera cómo este proyecto encaja con 200 millones de soles. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que al día de hoy tengamos situaciones o proyectos que no están al 100% cumpliendo su función o que pareciera que no se han terminado de ejecutar. ¿Cuál considera usted que es la relación entre la Autoridad Nacional de Infraestructura, pues esta nueva entidad que impulsa el Ejecutivo y que la Comisión de Descentralización del Congreso acaba de aprobar con la Ley de Contrataciones del Estado? En realidad, el tema es que si nosotros entendemos una autoridad como una autoridad que sea independiente, no solamente basta decir, mira, esta autoridad es independiente, sino que presupuestalmente y administrativamente dicha autoridad goce de un presupuesto por el cual tenga ciertas prioridades y diga cada año, mira, este año nuestra prioridad va a ser la prevención, ¿no? Y la prevención es qué vamos a hacer ante tantas lluvias que sabemos, el mundo sabe que el fenómeno del Niño se va a dar entre diciembre y marzo, por citar un ejemplo. Entonces, los proyectos que se vienen ejecutando en reconstrucción con cambios al día de hoy son proyectos a 7 años. No son y lamentablemente es algo que se debe de decir y de tener claro. El que se cree la autoridad X, la autoridad Z, no va a traer como consecuencia que las lluvias o el fenómeno del Niño desaparezca. La consecuencia va a ser simplemente tenemos una nueva institución que administrativamente va a demorar en migrar todos los expedientes, todos los proyectos a cargo de reconstrucción con cambios para esta nueva autoridad. Yo creo, como sugerencia tal vez, que esto debería hacerse de manera paulatina y obviamente la ARC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, debería estar a cargo de estos proyectos hasta julio del próximo año y a partir de ahí hacer ese cambio a esta nueva autoridad que se llega a formalizar, ¿no? Entonces, a su parecer, esta nueva entidad no ayudaría a mitigar los posibles efectos del fenómeno del Niño. No es un tema de instituciones, de cambiar el nombre a las instituciones. Es un tema de cuál es el alcance de cada institución y qué es lo que va a hacer cada funcionario, cada servidor en cada institución y quiénes van a tener la oportunidad de ser parte de la ejecución de los diversos proyectos. Si a eso le queremos decir, ok, sumado a todo esto, vamos a tener una nueva denominación, perfecto, pero al día de hoy, por ejemplo, si reconstrucción con cambios sería reforzado, ¿no? En cuanto a su alcance, tendría un mayor presupuesto, lo que le permitiría traer nuevos profesionales. Es lamentable que en reconstrucción con cambios hay muchos proyectos que no están avanzando simple y llanamente porque al momento de presentarse los avances de cada proyecto, la entidad no tiene los profesionales o el número de profesionales suficientes, no porque sean malos los que están, sino que no se dan abasto para todos los proyectos y todos los avances en cada proyecto. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Se paraliza el pago, el trámite de los pagos de las valorizaciones y la consecuencia es que el proyecto no avanza o eventualmente existe falta de liquidez para el contratista que viene ejecutando y al haber falta de liquidez, el proyecto automáticamente en algún momento va a decir necesito liquidez. Van 3 meses que no me pagan y reconstrucción podría, estoy citando un caso de manera general, podría decir, sí, es que no tengo el personal suficiente, dame 2 meses más. Entonces, hasta eso se genera un cuello de botella que es un círculo vicioso. Hay voces discordantes en la academia, en la sociedad civil, quienes proponen una reforma integral en la ley de contrataciones del Estado. ¿Usted cree que variaciones, modificaciones en esta norma garantizaría un mejor funcionamiento de esta futura entidad como va a ser la Autoridad Nacional de Infraestructura? Yo creo que propuestas todas son bienvenidas. En realidad, los que tienen la oportunidad de legislar sí tendrían que tener como prioridad, por ejemplo, al momento de legislar, es que todo lo que pretendan que se haga al momento de ejecutar un proyecto se haga de manera general con el ánimo de optimizar y mejorar la ejecución de las obras. Que no haya intereses individuales de decir, mira, yo de alguna manera tengo un filtro para que solo los que contraten con el Estado sean este grupo. Y este otro grupo no quiero que contrate con el Estado, entonces normativamente hablando los bloqueo, ¿no? Ese sería un gran error. No digo que sea la intención, pero es algo que en el tiempo podría haber pasado.
Otra situación que yo podría sugerir o plantear es el hecho que se tome en consideración la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Muy poco se ha tratado el tema de los expedientes técnicos. La mala elaboración de un expediente técnico va a traer como consecuencia que al momento que se ejecute el proyecto, el contratista diga, oye, por ejemplo, y tengo algunas obras en mi rol como árbitro o adjudicador, donde según el expediente técnico, este debe ser un camino, 20 kilómetros de camino. Pero luego cuando tú vas a al lugar, no es un camino libre, está lleno de cerros. Entonces la pregunta es, el proyectista que tuvo la oportunidad de elaborar ese expediente técnico y decir, por ejemplo, que esta carretera costaba 300 millones de soles, no tomó en consideración que ese contratista al momento de ejecutar no iba a ver un camino de trocha, sino iba a encontrar 100 cerros. Además, no tomó en consideración en el expediente técnico que existe una comunidad que vive de la pesca, ¿no? Entonces, o de los camarones, si estuviéramos en un río, cerca del río. Entonces, al momento de que se ejecuta, ese proyecto se va a ver paralizado. ¿Por qué? No porque Reconstrucción con Cambios pase a ser ANI, no porque la ley de contrataciones esté mal elaborada, no porque un legislador diga, yo quiero solamente que estas personas contraten con el Estado. No, se va a ver paralizado porque obviamente la carretera pase por esos cerros, tendría que tomar una decisión. O variar el alcance del proyecto, y eso es modificar el expediente y es modificar el presupuesto, o simplemente decir, voy a hacer explotar todos esos cerros, y para eso se necesita una autorización. No puedes utilizar dinamita formalmente hablando sin la autorización. Y por otro lado, y eso también implicaría un presupuesto adicional, y por otro lado, ¿qué hacer con la población que se va a ver afectada socialmente hablando? Si fueran pescadores o si estuviéramos hablando de un río, si fuera una sociedad de camaroneros. Entonces, ellos van a pedir una indemnización porque si va a haber explosiones o si va a haber un cambio en el alcance, va a haber una afectación. Eso a modo de ejemplo. Entonces, yo insisto con el tema y disculpa que persista, y yo creo que hay muchas cosas que modificar, obviamente, pero evidentemente creo que se tendría que tomar en consideración ponerle mayor seriedad a quienes tienen la oportunidad en el marco de la ley de contrataciones del Estado al momento de elaborar los expedientes, porque son los expedientes los que terminan siendo la guía para que un proyectista, un ejecutor nacional e internacional, con toda la espalda financiera del mundo o simplemente con la experiencia necesaria para poder ejecutar ese proyecto, se va a guiar. Si es que no está bien hecho ese expediente, van a haber muchas contingencias y eso trae como consecuencia reclamaciones en un eventual JRD, Junta de Resolución de Disputas, o controversias en un eventual arbitraje. A su considerar, ¿cuáles serían otros cambios relevantes, ¿no?, en esta iniciativa de ley de contrataciones del Estado? Aquí tengo un dato, y por eso lo estaba buscando. Existe en la historia de la ejecución de los proyectos de obra, existen muchas pérdidas físicas y económicas. Del 1992 al 2005 se ha gastado más de 7 veces en rehabilitar carreteras desatendidas, lo que hubiera costado un mantenimiento de rutina. Entonces, hay muchos proyectos que se hacen pensando que en el tiempo, yo hago una carretera y en el tiempo va a durar 300 años. ¿No? Entonces, luego cuando hay grietas, tenemos la oportunidad de, si ustedes quieren ir por la Vía Expresa o por la Javier Prado, las pistas tienen muchas grietas, tienen muchas rajaduras. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar al norte o al sur, hay muchas grietas y rajaduras. Eso no es responsabilidad del contratista que ejecutó el proyecto. Y muchas veces podrían decir, oye, ejecutaron mal. Sí, pero lo ejecutaron hace 20 años, 40 años. Entonces, ¿ameritaría un mantenimiento permanente? Si me preguntas, sí, claro que sí. Si es que hubiera un mantenimiento permanente, una vez al año hacer un mantenimiento, se evitaría que luego de que 20 años o 40 años, o tal vez 50 años, digan, oye, esta carretera está mal, ¿no? O esta pista está mal. Vamos a rehabilitarla, hagamos una nueva pista, ¿no? Entonces,
En costos, si comparamos los costos de un mantenimiento anual a una rehabilitación de la carretera, son astronómicos, ¿no? Entonces yo podría decir, obviamente, entre muchas otras sugerencias, que muchas personas con todo el buen ánimo, porque eso sí debe quedar claro, cuando uno tiene la oportunidad de legislar, no creo que nadie legisle con una mala intención, no creo que alguien legisle, oye, quiero que los proyectos en el país no funcionen. Son intenciones, pero debe quedar claro que cada uno legisla a razón de la percepción que tiene de su realidad, de su propia experiencia. Entonces sí sería interesante que estos hechos relevantes, parte de la realidad al momento de ejecutar proyectos, se tomen en consideración al momento de legislar y no caer en legislemos desde nuestro escritorio proyectos que tienen que ver solo si es que estás en una obra de verdad. A su criterio, sin la aprobación de esta nueva ley de contrataciones del Estado, esta entidad, la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿podría funcionar adecuadamente? Hay dos supuestos. No entiendo que ya el Congreso, la Comisión del Congreso se ha pronunciado. La idea es que la autoridad, la ANI, salga en la ley de contrataciones del Estado. Esa creo que es la tendencia al día de hoy. Se tenía planificado que la ANI tenga su propia normativa. Tendría esa autoridad, independencia presupuestal, independencia administrativa. Si salen los dos, deberías de tener en consideración una variable interesante, que es que todos los proyectos que va a heredar ANI, o la Autoridad Nacional de Infraestructura, vienen de reconstrucción con cambios. Y al momento de ejecutar los contratos que se están tomando en consideración en reconstrucción con cambios, son los contratos o los modelos contractuales NEC y FIDIC. La ley de contrataciones del Estado no tiene nada que ver con los modelos contractuales NEC y FIDIC. Hago esta precisión porque pareciera que se está haciendo un arroz con mango y nos vamos a terminar confundiendo todos, sobre todo si es que el Congreso realmente va a sacar en una misma ley, pretende regular a la Autoridad Nacional de Infraestructura y regular la ley de contrataciones del Estado, salvo que se haga la precisión, y ahí va el comentario, que la normativa en contrataciones del Estado solo será aplicable en los supuestos donde se diga que va a ser aplicable la ley de contrataciones del Estado. Y por otro lado, los proyectos que viene ejecutando la actual Autoridad de Reconstrucción con Cambios y futura ANI van a seguir siendo regulados contractualmente hablando de derechos, obligaciones, a través de los modelos contractuales, los contratos colaborativos, los contratos NEC, los contratos FIDIC, ¿no? Entonces, con esa salvedad, creo que quedaríamos bien. Pero si es que no sucediera esto, podríamos tener proyectos que actualmente se vienen ejecutando con los modelos contractuales NEC y FIDIC que podrían confundirse y decir, ahora vamos a aplicar la ley de contrataciones del Estado. Un fenómeno del niño global es inminente. De alguna forma es frustrante ver que pues año tras año la película se repite. Sin embargo, podemos ver acciones desde reconstrucción con cambios, en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, de obras de prevención, desde defensas ribereñas hasta, digamos, intervenciones para mitigación. Adicional a esto, ¿qué otras medidas pueden ejecutar las autoridades a su criterio? Lo que pasa es que, institucionalmente hablando, y ahí viene el tema integral, pareciera que Autoridad de Reconstrucción con Cambios es un frente y pareciera que el gobierno regional es otro frente. Entonces, si el Estado es uno solo, todos nosotros somos Estado, ¿por qué no trabajar en equipo al momento de decir, mira, el alcance que vamos a tener, como tú bien planteas, a modo preventivo, ese alcance, ese presupuesto que tiene el gobierno regional y ese presupuesto que tiene la Autoridad de Reconstrucción con Cambios asignado, hay que unirlo de alguna manera y decir, si hubieran 7 hitos, se me ocurre, Reconstrucción con Cambios o la futura ANI diría, yo me hago cargo del hito 1, 2, 3, 4, 5. Y tu gobierno regional con un presupuesto menor te harías cargo del hito 6 y 7. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Hay una confusión porque hay reuniones donde, en mi mismo ejemplo del 1 al 7,
el gobierno regional dice, ok, yo en mi alcance para mitigar el fenómeno del niño, los desastres del fenómeno del niño, voy a hacerme cargo de 3, el hito 3, el hito 5 y el hito 7. Pero luego reconstrucción con cambios al día de hoy les está diciendo, oye, pero el hito 3, o sea, estamos modificando el expediente nosotros, quien está ejecutando el proyecto está modificando el expediente y se va a hacer cargo del 3, del 5. Tú ocúpate solamente del 6 y del 7. No, yo soy gobierno regional, yo soy autónomo, yo soy independiente, yo tengo mi norma de creación. Y entonces empiezan a discutir por quién tiene la razón o por quién tiene más poder o quién normativamente o legislativamente tiene mayor legitimidad. Esa integración de todas las instituciones sería el mundo ideal. Yo sé que de repente estoy pidiendo demasiado, pero sería interesante que si fuera ANI o la institución que sea o normativamente, se logre integrar a todas las instituciones, ¿no? Y vayan en el mismo plazo, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo necesitas para que te autoricemos que puedas tener agua en la zona? 30 días, pero realmente se cumplen los 30 días, esos 30 días se convierten en 5 meses. ¿Qué pasa si encuentro restos arqueológicos? ¿Quién hizo el expediente no tomó en consideración los restos arqueológicos? Se paralizó la obra. Un proyecto de 200, 400 millones se paraliza porque existen restos arqueológicos y lo respeto y es válido. ¿Qué es lo que correspondería hacer? Variar el alcance. Pero para variar el alcance tiene que haber un pronunciamiento formal. Y para tener un pronunciamiento formal son 6 meses. Entonces, nuevamente, un círculo vicioso. Agradecerle por su deferencia y pues consultarle si tiene algún apunte adicional. El mirar al mundo en cómo se ejecutan los proyectos es interesante, pero no debemos olvidar que nosotros tenemos una realidad. Entonces, se habla mucho de tropicalizar los contratos estandarizados a la realidad peruana. Y no porque nosotros seamos de otro planeta, simplemente que vivimos una realidad. Entonces, ¿es bueno traer modelos contractuales que funcionan a nivel internacional? Claro que sí, pero adaptados a nuestra realidad. Y finalmente, insisto en el tema de que el Estado debe trabajar de manera integral y no hacer parecer a los ciudadanos, porque uno va al norte del país y la población, cuando ve una camioneta de una institución del Estado, simplemente tiene unas reacciones negativas. Entonces, hay una percepción negativa de la población. Sería interesante que las instituciones estatales de alguna manera hagan una campaña de concientización y digan, oye, nosotros estamos aquí para ayudarlos, no estamos aquí para... Hay que ser sinceros, las instituciones no tienen la culpa de las lluvias. Tal vez hay ciertas debilidades al momento de tomar decisiones, pero sí es algo que se está haciendo, se está encaminando y la idea es que la población final, el ciudadano de a pie diga, oye, mira, hay lluvias, queda claro que hay lluvias, pero hay esta obra, de alguna manera no me había afectado, mi casa no se derrumbó, no se inundó, puedo seguir manteniendo el nivel de vida al que estoy acostumbrado. Entonces, ojalá que las cosas puedan ir mejorando. Nuevamente, gracias. Que así sea. Muchas gracias por su valioso tiempo. A ti, muy amable. Gracias. Fue Luis Enrique Ames, abogado, árbitro y adjudicador en una nueva edición de Infoconstrucción.